camino hacia mí, esencia en cada sol, energía sin fin. Alma que despierta, vibración celestial. Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal, a una nueva lectura. Soy Padma y hoy nos adentramos en el árbol de la vida. Hoy vamos a ver el triángulo de la personalidad. Ese triángulo que une Hod Netzah con Malhut. Cómo nos enraizamos o cómo proyectamos en nuestro mundo concreto tanto nuestras emociones como nuestra parte más lógica, por llamarlo de alguna forma. Fijaros, esta triada o triángulo, como dice en la carta, el triángulo de la personalidad, es aquel punto en el que a partir de él nos marca el aprendizaje del que debemos ser conscientes, de la necesidad de tener esa base firme sobre la que apoyarnos, cómo nos movemos en ese mundo físico, cómo relacionamos el mundo físico, como os decía al principio, con nuestra parte mental y nuestra parte emocional. Decimos sí a la vida, decimos sí a las experiencias, vemos las oportunidades en esas experiencias para crecer o evolucionar. Hoy nos adentramos en esta triada. Para ello, quiero que elijas una de los tres sombreritos: sombrerito verde, sombrerito naranja y sombrerito morado. Creo que lo he dicho al revés: verde, morado y naranja. Así que recordad conectar bien con una de las opciones. Si no puedes desde un inicio, siempre puedes pausar el vídeo y darle al play cuando así lo creas conveniente. Mientras tú eliges, vamos a poner un poquito en contexto. Tenéis la reseña de estas cartas para que lo podáis entender más. Os lo dejaré por aquí arriba, porque ahí doy ciertos apuntes interesantes para que podáis entender lo que vamos a ver hoy. Pero voy a hacer un pequeño resumen con estas tres sefirá, que son las que forman parte de la triada de la personalidad, o de la triada del triángulo, de la personalidad, o de la triada de la inserción en el mundo. Y es Hod, Netzah y Malhut. Hod, que es la sefirá de la mente concreta, aquella que nos aporta la claridad, la lógica y el raciocinio, aquella que nos da ese sentido práctico, la que nos lleva al mundo también del dinero, del comercio, cómo nos movemos en ese punto. Después tenemos a Netzah, que es esa esfera, esa sefirá más emocional, que nos habla de la creatividad, de ese don más artístico, más de la, de la energía como más femenina, ¿no? La imaginación, los impulsos, etc. Y por último tenemos a Malhut, que es aquella esfera del mundo físico. También nos habla de la familia de origen y el fin o el principio de las cosas, de otras situaciones, circunstancias, etc. Aquí es donde se realiza todo aquello que va bajando de nuestro personal árbol de la vida. Recordad que son lecturas generalizadas y que hay que recoger solo aquello que nos vibre.
Esta es una lectura para hacerla extensa y como para sacarle mucho jugo a nivel privado. Así que si estás interesado, ya sabes, contáctame. Pero de alguna manera nos vamos a poner ahí en marcha. Fijaros, el sendero que une Netzah con Hod es el sendero de la torre. Y este sendero nos sirve como para conectar, nos sirve como conector de nuestro centro mental y nuestro centro emocional. Y cómo interaccionan o cómo interaccionamos con esos dos centros, ¿no? De alguna manera ese equilibrio viene marcando nuestra personalidad. Y aquí veremos la experiencia vital y esos aprendizajes. El sendero de la luna, que nos une Netzah con Malhut, reincide en esa energía femenina, en cómo estamos abiertos a recibir, cómo nos expresamos a nivel emocional, pero a través del físico, a través de nuestro propio cuerpo. ¿Somos capaces de vaciar nuestra mochila emocional para renovarnos? Veremos. Y después, por último, tenemos al sendero del juicio, que une Hod con Malhut también. Y aquí es donde se manifiestan nuestras ideas a través de la comunicación, a través de la palabra, sea escrita, sea cantada, sea de la forma que sea. Y nuestro espíritu crítico. Así que recuerda, hoy vemos esta tríada en donde corazón y mente se unen para dar esa forma concreta a nuestra realidad. Si has elegido tu opción, pasamos directamente al sombrerito de color verde. Bien, como ya os había planteado al inicio, aquí tenemos ese mapa para que podáis ver hacia dónde vamos. Hod, Netzah, Malhut, el sendero de la torre, que es el que hace de conector, la senda del juicio que une Hod con Malhut, que nos habla de cómo nos expresamos hacia afuera, y el sendero de la luna, cómo nos expresamos a nivel físico, a nivel corporal, nuestras emociones, mente y emoción. Y Malhut, cómo al final se acaba concretando en nuestra vida de alguna forma. Así que vamos a empezar con esta lectura. Las cartas que están puestas sobre la mesa simplemente las he puesto para que tengáis una referencia visual. Así que vamos a esa maravillosa lectura. Recuerda, como siempre os digo, hacer una escucha atenta y responsable. No todo tiene por qué conectar contigo, pero quédate con aquello que sí lo haga. Empezamos con Hod y tenemos al 7 de copas. Fíjate, me da la sensación que esa parte más lógica, como tu mente concreta, es de aquellas mentes cargadas de pensamientos, de deseos. Creo que te dejas llevar mucho por esos deseos, cómo conseguirlos, cómo plantearlos, cómo poderlos posicionar a la hora de poder concretarlos. Y además lo haces desde un lugar que, como te decía, ¿no? Esta triada nos habla de esos aprendizajes y de la necesidad de tener una base sólida bajo nuestros pies para poder construir esa realidad en Malhut. Con esta carta nos habla de que ese
tener una base sólida debajo, quizás no, en este caso no lo es tanto. Ese 7 de copas nos habla de esos deseos, de que quizás nos dejamos llevar un poco por la fantasía, por querer cosas que hoy por hoy no tienen una base concreta, no tienen una base con la que formarse, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo nos habla Netzah en cuanto a esa creatividad, en cuanto a esa parte como más femenina, más creativa o artística. Vamos a ver qué nos dice. Upa, pues mira, cayó. Fíjate, eres una persona de mucho fuego, Espérate, vamos a ver qué carta nos sale. ¿Con qué elemento estamos trabajando? A ver. Con el elemento tierra, vale. Fíjate, de alguna manera tienes, como te decía, ¿no? Esa parte interna como muy activa, como muy de querer tomar acción, de querer como activar ciertas cosas, y eso quizás lo que hace es que tu mente a veces colapse, ¿verdad? Esa parte interna más creativa, más imaginativa, más emocional, es como muy pasional, muy ardiente, por llamarlo de alguna forma. Quizás quieras quemar demasiado, necesitas quemar demasiado rápido esos cartuchos, y con esa mente que te hace querer conseguir todas las cosas a la vez, quizás tienes ese punto un tanto desequilibrado, el hecho de combinar ambas energías. Vamos a ver cómo las combinas. Vamos a ver cómo conectas esa mente deseosa y ese fuego interno. Vamos a ver. Fíjate, vamos a ver, lo dejo por aquí mientras tanto. Fíjate, teníamos el elemento tierra, con lo cual eres alguien con los pies o con una energía muy tranquila, muy material, muy de querer conseguir, de querer materializar. ¿Qué pasa? Que tu mente te lleva a desear poner en marcha muchísimas cosas a la vez, cosas que te sugiere esta reina de bastos, que quiere tomar acción, que es pasional, es activa, que necesita levantarse, que además es como muy mandona, ¿no? Fíjate que tiene ahí el palo como diciendo, la que manda aquí soy yo. Pero la manera que tienes de conectarlo es como muy impulsiva. No hay una base. Fíjate, tenemos al caballero de copas. Un caballero de copas que además justamente hablábamos de ese conector. Hay un puente, pero hay un puente como hecho de humo. Esa impulsividad, ese fuego de la reina de bastos no te hace tener ese argumentario sólido para que ese puente se solidifique. Es como que tu deseo es tan rápido, es tan impulsivo, es tan ahí lo lanzo,
que no me doy tiempo a crear una estrategia, a crear un plan, a crear una hoja de ruta, ¿no? Sino que simplemente lo lanzo y lo quiero conseguir. Y lo lanzo y lo quiero conseguir. Y lo lanzo y lo quiero conseguir. Y entonces ahí hay ese desequilibrio, por llamarlo de alguna forma, hay esa desestabilización, porque al final también, digamos que hay como esa falta de rigor, ¿no? En cuanto a perseguir aquello que queremos, porque son tantas cosas que lanzo porque necesito estar como muy activo y muy pasional, y son tantas cosas que le doy a mi mente de manera exageradamente rápida e impulsiva, que me quedo deseando, pero de alguna manera no acabo de concretar, no le doy ese plan de ruta bien especificado a nivel emocional, a nivel creativo, a nivel de cómo formar, o de esa base para formar, ¿no? Simplemente solo lanzo y le digo, ahí te apañas. Y ahí entramos en ese caballo de copas, que es un tanto errante. Ahora quiero, ahora no quiero. Ahora puedo, ahora no puedo. Ahora me activo, ahora me desgasto. Ahora voy rápido, ahora me canso. Porque además, fijaros, tenemos fuego, tenemos agua y tenemos tierra. Lo que nos falta es el aire, nos falta ese poner la lógica y el raciocinio encima de la mesa, en poder concretar o darle forma mental a todo eso que deseamos, a todo eso que ya tenemos, pero lo que no tenemos es cómo darle forma. Lo queremos concretar, sí, y lo queremos ya también, pero no tenemos con qué. No sé si me explico de manera clara, pero vamos a ver cómo verbalizas o cómo expresas, cómo proyectas a nivel corporal, a nivel físico, esas emociones, esos deseos con el sendero de la luna. Vamos a ver cómo estás de abierto o abierta a ese mundo emocional. Vamos a ello. Fíjate, aquí sí tenemos aire. Además, creo que de alguna manera con ese 9 de espadas te cuesta mucho abrirte a nivel corporal, a nivel de recepción. Probablemente te muestras un tanto frío, fría, como distante, con ciertos miedos, con ciertas reticencias a la hora de abrirte o de estar receptivo a proyectar y a recibir esa parte como más emocional. Quizás no sabes cómo generar esa proyección emocional hacia afuera, ¿no? Es como que te lo dejas, fíjate, lo que deberías utilizar aquí, lo utilizas aquí, además lo utilizas por el lado un tanto más negativo o más de bloqueo, ¿no? Con esta carta lo que nos sugiere es que tienes ciertos límites o ciertos bloqueos a la hora de poder dejarte llevar, dejarte fluir a nivel emocional. No te suele gustar el contacto, no te suele gustar el poder demostrar esa emocionalidad, sobre todo a nivel de contacto, a nivel físico, ¿no? Vamos a ver.
Vamos a sacar todas las cartas y así. Pues eso, lo dicho. Fíjate. Me da la sensación de que estás en un contraste continuo, en una pelea continua contigo mismo. Es como que tienes las energías un tanto cambiantes, ¿no? El hecho de que no puedas o no sepas dejarte llevar por esa emocionalidad. Fíjate que tenemos la reina de fuego y tenemos a un 9 de espadas. En cuanto a sí puedes demostrar o eres muy visceral, eres muy pasional, pero eres poco emocional, porque probablemente a ti las emociones, la visión que puedas tener de esa emocionalidad te hace verte como pequeñito, pequeñita, ¿no? Quizás andamos un tanto confundidos con esa emocionalidad, a la vez que lo que muestra es una falta de confianza también en tu creatividad, en tu feminidad en cuanto a la energía. No hablo, me da igual si eres hombre o eres mujer. Es como que escondes todo ese mundo creativo, todo ese mundo imaginativo, mostrándote de alguna manera como muy empoderado, muy empoderada, porque ocultas muchos miedos, mucha reticencia a la hora de mostrarte. Y como te decía, en ese lado más mental, en consonancia con lo primero que hemos hablado, te hace sentir vulnerable o susceptible. Y cómo te comunicas, cómo tu mente, tus ideas se comunican con mucha susceptibilidad. Quizás porque tú mismo, tú misma no acabas de encontrar ese equilibrio, no acabas de encontrar ese punto en donde puedas como conectar o cohesionar o encajar, ¿no? Ambas energías, y eso te hace estar un tanto inseguro o insegura a la hora de expresar tus ideas, tus pensamientos, ¿verdad? Te hace estar pues eso, con cierta inseguridad a la hora de plantear lo que realmente quieres concretar. Y fíjate que es un problema, en este caso concreto, es un problema que me da la sensación que tienes tú contigo mismo. Es decir, esa carta generalmente nos puede indicar que pueden haber personas a nuestro alrededor que tengan la capacidad de hacernos sentir mal o de sentirnos atacados. Pero en este caso creo que tú mismo o personas que puedan haber a tu alrededor que te digan, oye, primero aclárate y después hablamos, ¿no? Y eso pueda incidir en tu inseguridad. ¿Por qué te digo esto? Porque la manera que tienes de concretar, de manifestar, fíjate, es un 5 de bastos, que es una constante pelea o controversia o batalla interna que no sabes bien cómo encajar toda esta información. Al final debemos de ser más prudentes. Yo creo que deberías plantearte el hecho de cómo conectas tus emociones con tu mente. ¿Cómo te hablas? ¿Qué te dices? ¿Realmente te estás permitiendo evolucionar y crecer? ¿O tus miedos te están como limitando, coartando, bloqueando el camino?
es importante que de alguna manera repases esa manera de proceder, ese qué es lo que te está sucediendo. Voy a sacar una cartita más para intentar ver cómo podríamos equilibrar el proceso de la torre en este caso, porque creo que es realmente el punto más conflictivo, esa conexión con tu mundo concreto. Vamos a ver. Pues eso, aportando esa pieza de base, esa pieza sólida, esa pieza argumentar, ese darle forma a nuestras ideas, a nuestra creatividad, y aportarles esa seguridad, esa base, para que en vez de convertirse en puro deseo, se convierta en algo concreto y manifiesto en nuestra mente. Fíjate que para vosotros me da la sensación de que posiblemente las personitas que hayáis elegido el sombrerito de color verde hayáis tenido en vuestra experiencia vital experiencias que os hayan podido dar como resultado que tú te mostraras de una forma empoderada, cuando en realidad tienes ciertas creencias sobre ti mismo, sobre ti misma, un tanto mermadas. Y eso hace que de alguna forma ese fuego no acabe de consumir o no acabe de tomar la forma correcta, sino que de alguna manera por ese miedo, ay, que me van a decir, ay, no lo voy a saber hacer, lo lanzas antes de darle la forma concreta. Sería interesante que estudiaras este paso, que reflexionaras sobre este punto y que cuando quieras lanzar esos deseos a tu mente, cuando te nazca quiero A, quiero B o quiero C, te plantees, te sientes y hagas tu hoja de ruta para poder darle forma a tu mente y que ésta pueda comunicar, pueda expresar de una manera muy clara, muy concisa y asertiva, ¿verdad? A la vez que confiar en ti, en tu fuego, en tu pasión, porque esta carta es maravillosa. La reina de fuego es la reina bruja de los arcanos menores, con lo cual tienes una energía maravillosa dentro de ti, pero quizás no estás sabiendo proyectarla de manera correcta para tu propio beneficio. Así que te invito a que hagas ese pequeño estudio y me cuentas a ver qué tal te va. Espero que te haya gustado. Si es así, te invito a que te suscribas, a que dejes tu like, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por acompañarme. Que todo lo bueno te persiga, te alcance y se quede contigo para siempre. Namaskar. Bien, pues vamos con la segunda opción. Las personitas que habéis elegido el sombrerito de color morado. Como he dicho en la primera opción, aquí tenéis las cartas para que os sirvan de referencia visual. Hod, Netzah, Malhut, los Sefirá, que vamos a ver hoy con sus senderos correspondientes, el de la torre, el del juicio y el de la luna. Vamos a ver primero con qué elemento de alguna manera estáis vibrando vosotros en estos momentos. Bien, pues vibramos con la energía del agua.
Personas que quizás en estos momentos estáis como más emocionales o que necesitáis tamizarlo todo a nivel emocional. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está la cosa. Wow. Vale. Telita marinera, telita marinera, telita marinera. Fijaros, empezamos por Netza, que ya os decía que es el centro más emocional, aquel que nos da, bueno, pues esa creatividad, esa imaginación, todo lo que os he dicho al inicio del vídeo. Además, esta esfera también nos habla de los hijos. No sé si es que has tenido tus problemas. A mí me da la sensación, porque a mí esta carta siempre, además en este mazo en concreto, me habla mucho de esas heridas de la infancia. No sé si estás teniendo problemas con algún hijo o estamos hablando de tus propias heridas. Creo que de alguna forma aquí hay un niño o una niña herida que necesita reconectar con su fuerza interior, que quizás ha tomado una posición también como muy valiente, pero que no se ha parado a sanar ciertas heridas. Nuestra mente o tu mente, ese centro más mental, más lógico, más de raciocinio, más de aportar esa claridad, ¿no? Creo que en estos momentos la carta del colgado sí que nos habla de cierta inactividad, ¿ok? A nivel físico, a nivel de acción, es decir, no es una carta que nos dé acción, pero sí que nos habla de una acción mental, es decir, las personitas que habéis elegido el sombrerito de color morado, probablemente os estáis dando cuenta en estos momentos de que las cosas no están funcionando como deberían, no os sentís cómodos en cómo estáis conectando de alguna manera esas energías, y sí que albergáis dudas y le estáis dando vueltas a qué es lo que está sucediendo. Pero ¿qué pasa? Que la carta que os conecta las emociones con vuestra mente es el 5 de copas. Una carta que nos habla de duelo, nos habla de estar pendientes de esas heridas, de lo que hemos perdido, de lo que ya no tenemos, de aquello que hemos podido dejar por el camino o de aquello que nos ha herido directamente. Y seguimos como ahí en bucle, como si fuéramos un hámster, dándole vueltas siempre a lo mismo, al mismo dolor. Y eso hace que no nos demos cuenta de que tenemos nuevas oportunidades a nuestro alcance. Pero estamos tan conectados con lo que hemos perdido, estamos tan conectados con esas heridas, que no somos capaces de ver la solución.
Y ahí creo que es la posición en la que estáis vosotros. El hecho de que sí, sé que hay algo que no funciona, sé que hay algo que no está fluyendo como debería, sí estoy reflexionando, pero no estoy moviendo, no estoy ejerciendo ningún tipo de acción para darle solución a esto. Además, fíjate que detrás de este personaje tenemos a la flor de la vida. Una imagen que nos habla de que todo está conectado con todo. Acción, reacción, todo al final está interconectado, ¿verdad? Con lo cual, es posible que las personitas que habéis elegido esta opción seáis conscientes de que lo que os decía, que hay alguna herida. Habrá personas que incluso ya hayáis iniciado ese proceso de sanación, de empezar a tomar ciertas decisiones a la hora de poder intentar solucionar esa duda interna que tenéis, ¿no? O ese pellizquito interno que tenéis. Fíjate, tu parte emocional, cómo se interconecta con tu parte concreta, viene de la mano del 5 de espadas, una carta que nos habla. Además, en ese mazo, fíjate cómo este personaje se refleja en el agua y ese reflejo es totalmente distorsionado, ¿no? No tiene nada que ver el reflejo con la realidad. Por lo que es posible que esas heridas hayan dejado ciertas secuelas en ti que no te estén dando la oportunidad de demostrar quién eres en realidad, cómo sientes en realidad. Es posible que te conduzcas detrás de una coraza bastante importante en este caso, porque estás dando lo que te decía aquí, ¿verdad? Estás tapando ciertas heridas con una coraza de fortaleza, de valentía, de incluso de cierta, podríamos decir, de cierta soberbia, o como de estar por encima de todo. Pero no es nada más que eso, ocultar esa emoción herida o esa distorsión que tienes de ti mismo. En el lado contrario, no hago nada, estoy reflexionando, estoy pensando. Pero en cambio, mi manera de comunicarme, mi manera de expresarme es como de, wow, yo lo tengo todo clarísimo, yo tengo muchísimos planes. Fijaros cuántos papeles volando, como este hombre está investigando, está ahí como trabajando muy mucho, ¿no? Es como lo que te decía, una coraza que demuestra a alguien que realmente no eres. Sí que posiblemente eres alguien muy inteligente, alguien que tenga mucha capacidad a la hora de comunicar, de convencer. Sabes conectar muy bien con los demás, sabes conectar con esas nuevas, como que eres alguien muy sociable. Bueno, es que es todo un poco lo mismo, ¿no? Estaba aquí. Es todo un poco lo mismo. Estás dando una imagen de seguridad, de confianza, de sociabilidad, etcétera, que en realidad no sientes. En realidad, lo que estás sintiendo es esto. Quizás incluso tú misma no acabas de ver esa profundidad o esa herida, porque en muchas ocasiones estos procesos
traen unas secuelas, traen unas actitudes que adoptamos como nosotros y al final nos lo ponemos como si fueran guantes y se acaban integrando de tal forma que acaban siendo parte de nuestro repertorio. Pero al final, cuando nos empezamos a sacar capas, nos damos cuenta de que eso no era nuestro, eran pedacitos que hemos ido recogiendo del suelo a medida que nos hemos ido rompiendo, nos hemos ido fracturando a lo largo de nuestro camino vital. Como al final, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que se acaba haciendo o manifestando en tu vida? Pues fíjate, tenemos el diablo, una carta que nos habla de esos apegos, nos habla de esa toxicidad, nos habla de que nos sentimos como acorralados, encerrados, atados a circunstancias o a situaciones que de alguna manera no entendemos el por qué, porque claro, nosotros somos súper fuertes, nosotros somos personas como muy sociables, muy guay, todo perfecto, yo me sé mover por el mundo, ¿verdad? Sé coger oportunidades, etc. Y no entiendo por qué me quedo siempre en el mismo lugar, ahí anclado o anclada. Pues esto es la consecuencia de no querer ver esto. Y es una herida, un dolor que no hemos sanado y que de alguna manera nos tiene en stand-by a la hora de empezar a ver con claridad y a poder comunicar con claridad. Vamos a ver cómo podríamos intentar equilibrar esa energía. Pues fíjate, ese as de oros brillante que nos aporta la claridad y nos abre las puertas a esas nuevas oportunidades de abundancia y de prosperidad. Quizás esa herida puede ser con mamá, puede ser una herida de la índole que sea, con la parte femenina o de una figura maternal en nuestra vida, que pueda haber hecho que no nos sintamos merecedores de alguna manera de nutrirnos, de darnos esa abundancia, de darnos esa prosperidad y de creer que somos merecedores de ella. Quizás sea por costumbre, sea porque esa figura era una persona pues de alguna manera castradora o rígida o autoritaria o ausente, da igual. Pero sí que es cierto que aquí hay una herida, probablemente, repito, con esa figura materna que no nos está dejando ir a recoger esos frutos que nos merecemos, esos frutos por los que sí somos capaces de recogerlos, sí tenemos las herramientas necesarias para cogerlas, pero que para ello debemos desmantelar toda esa obra de teatro y esas máscaras que nos hemos creado en nuestra propia realidad. Cuando seas capaz de poder deshacerte de esas máscaras y de esas corazas, verás que, como por arte de magia, estas cadenas se soltarán para que
realmente puedas fluir hacia ese mundo concreto, hacia ese mundo material en tu vida, de una manera mucho más fluida, mucho más acorde a tus deseos y a tus necesidades. Así que bueno, las personitas que habéis elegido el sombrerito de color morado, tenéis trabajo por delante. Quiero recordaros que estas lecturas o la lectura del árbol de la vida es mucho más intensa, mucho más extensa también. Que si te apetece, quieres, necesitas profundizar, sabes que podéis contactar conmigo y agendar, una lectura privada. Pero bueno, poquito a poquito iremos haciendo por aquí distintas lecturas para que podáis ir encajando vuestra energía. Lo dicho, espero haberte ayudado. Si es así, te invito a que me dejes tu like, a que te suscribas si aún no lo has hecho, a que compartas, a que comentes. Bien, y vamos ya a por la última opción, las personitas que habéis elegido el sombrerito naranja. Como he dicho en las otras opciones, os he dejado por aquí para que tengáis una referencia visual de lo que os decía al inicio del vídeo. Tenemos la Sefirá de Netzah, Hod y Malhut, y el sendero de la torre, el sendero de la luna y el sendero del juicio. Dicho esto, vamos a ver, primero vamos a ver con qué elemento estáis vibrando en estos momentos. Pues está. En fuego. Genial. Pasión, acción. Estáis sumamente como energéticos, como muy activos, muy pasionales, muy con ganas de hacer cosas. Pero vamos a ver cómo estamos más interiormente. Vamos a sacar todas las cartas de una vez y así vamos como más rápidos a la hora de la lectura. Qué interesante. ¡Wow! Me encanta. Me encanta. Esta opción, las personitas que habéis elegido el sombrerito naranja, estáis a full. Estáis en pleno proceso, sois conscientes de ello, pero además lo habéis activado con esa energía del fuego. Le habéis puesto ganas, le habéis puesto pasión, etc. Fijaros, en vuestro centro emocional, ahora mismo, con esa, además tenemos 2 arcanos mayores, o sea, potente. Estáis en plena transformación. Estáis en pleno momento de ser conscientes de que habéis tenido que hacer cambios. Además, para mí el arcano 13 siempre son cambios de manera consciente. Somos conscientes de que he tenido que cambiar ciertas cosas, actitudes, emociones, porque vengo de una circunstancia X que he tenido que transitar y transformar para poder encontrarme otra vez conmigo mismo, conmigo misma, a nivel de creatividad, a nivel de emocionalidad, a nivel de imaginación, a nivel de todo.
sufrido una transformación importante y una transformación para bien. Como que de alguna manera todo se ha dado para que en este momento empieces a ser consciente de ese equilibrio, de ese recién adquirido equilibrio y de ese buen trabajo que has hecho con tu energía, con tu manera de sentir, con tu manera de razonar y de poner todas las piezas del puzzle de la manera más adecuada para ti en estos momentos. Como te decía, en Netzah, con esa transformación, con esa carta de la muerte, es como que has dejado atrás muchas cosas a nivel emocional y eso ha hecho que de alguna manera gires esa energía hacia otros lugares, hacia otras direcciones y probablemente, fíjate en la carta, como el personaje que va vestido de blanco y se dirige hacia una zona con mucha luz, ¿no? Como si le estuviera llamando. De alguna manera te has dado cuenta o te estás dando cuenta de que tu camino a raíz de esa transformación se ha llenado de cosas positivas, se empieza a llenar de colores, de luz y te está dando frutos que hasta ahora con tus actitudes o tus formas de generar a tu alrededor no te estaban dando el resultado que tú estabas esperando. A nivel mental o a nivel de razón, a nivel de raciocinio, de lógica, tenemos al 2 de bastos. Al 4 de bastos, perdón. Que es el puro equilibrio. Es la estabilidad. Es el disfrute, la celebración. Es ese bienestar, esa armonía, ese llegar a casa. Ese poder sentirme cómodo o cómoda a la hora de transformar, de ver con claridad, de utilizar esa mente, esa lógica, esas razones, ¿no? ¿Y cómo lo has hecho? Pues tenemos una maravillosa templanza que de alguna manera te conecta con el puro equilibrio, el equilibrio más sano. Fíjate cómo tenemos a ese ángel entre el agua que nos habla de esas emociones y la tierra, que es lo que nos asienta en nuestro mundo. Y has logrado transformar de donde sea que vinieras en algo tremendamente beneficioso, equilibrado, armonioso, relajado y feliz para ti. Por eso te decía, has hecho un maravilloso proceso emocional, sobre todo por las cartas que conectan la muerte y la templanza. Has hecho un giro de rueda, además con esa tranquilidad, con ese saber dar los pasos necesarios en tu propio beneficio. Y como todo cambio, a veces, como siempre digo, a veces los cambios duelen, o mayoritariamente los cambios duelen, transforman, nos llenan de miedos, de inquietud, de no saber si vamos a ser capaces de lidiar o no. Pero al final del camino, una vez hemos transitado esa zona incómoda, nos damos cuenta de que los cambios siempre aportan cosas positivas. Y este es tu caso, que de donde fuera que vinieses te has convertido o tienes un equilibrio absolutamente armonioso y sanador sobre todo. Pero es que además tienes la inteligencia, porque fíjate, ahora mismo, en este momento que estás en pleno proceso, yo diría que estás en pleno proceso sanador, tirando ya hacia el final, pero en pleno proceso sanador,
has tenido la sabiduría interna de tomarte un descanso, de pararte, de saber darte ese descanso, de saber dar un paso atrás para poder encontrar de qué manera puedes demostrar o puedes mostrar esos cambios que han habido en ti a nivel emocional. No estás teniendo la necesidad de imponer esos cambios hacia afuera, sino que de alguna manera te relajas, me paro, me tomo mi tiempo e intento descubrir cómo puedo, desde el que soy ahora, desde ese lugar transformado, desde ese nuevo yo, cómo puedo de alguna manera empezar a proyectar, cómo encontrar esa respuesta o esa solución a cómo proyectarme hacia afuera. También es cierto que esa parte más, quizás más pasional, vamos a decirlo así, más tal, pues también está un poco en stand-by. Pero bueno, todo se andará. Lo importante es encontrarte en tu puro centro para después poder proyectar hacia afuera aquello que quieras, ¿no? En tu parte más racional, ese equilibrio, lo que de alguna manera estás un tanto dual en cuanto a que, como te digo, me da la sensación de que aún no has terminado el proceso, aunque estás tocando el final. Pero ese equilibrio, lo que te estaba aportando es esa dualidad, esa capacidad para poder decidir, para poder ver qué es prioritario para ti y qué no. Hacia dónde te tienes que dirigir y hacia dónde no. Te estás tomando los tiempos para reflexionar, para pensar, para decidir qué es lo que realmente te conviene o no te conviene. Es cierto que a veces quieres hacerlo todo a la vez, pero has logrado encontrar la calma y la paz interna necesaria para saber tomar esas decisiones en cuanto a lo prioritario para ti en estos momentos. Como te digo, estás haciendo un proceso brutal, un proceso maravilloso, además dando los pasos adecuados, necesarios, tomándote los tiempos importantes para poder sanar y para poder ir integrando. A veces cuando queremos correr demasiado, buscamos soluciones rápidas y no nos damos tiempo a integrar esas soluciones, ¿no? Este no es el caso. Estás haciendo esa transformación de una manera absolutamente maravillosa. Maravillosa. No te puedo decir otra cosa que maravilloso. Voy a leer esta, pero voy a sacar otra carta como he hecho en las otras opciones, pero espero que no se jorobe el asunto porque ha salido maravilloso. ¿Cómo concretas? O cómo, de alguna manera, todo esto que estás laborando aquí se manifiesta en tu día a día. Y tenemos al Rey de Oros. De alguna manera estás como muy tranquilo, muy relajada, muy sabiendo lo que quieres. También te digo, observando, mirando, quizás desde un lugar un tanto cómodo, también te diría. También es cierto que después de todo ese proceso, también te mereces el tomarte un tiempo de descanso. Eso sí, no te me acomodes demasiado, ¿de acuerdo? Pero sin ninguna duda, la seguridad y la confianza que destilas en estos momentos, después de todo lo que has trabajado, después de todo lo que has hecho, creo que es súper merecedor. La seguridad, la prosperidad, la abundancia que emanas
en todos los aspectos de tu entorno, de tu vida, el aplomo con el que te mueves, ¿no? La contundencia en tus argumentos, en tus decisiones, en tus nuevas actitudes, son absolutamente inamovibles y eso me parece una maravilla. Vamos a sacar, como te decía, una carta más, como he hecho en las otras opciones. Espero que no se jorobe el asunto. Vamos a ver cómo mejorar, si cabe, esta lectura. Epa. Vale. Bueno, pues posiblemente queden algunos restos que aún quedan por acabar de perfilar. Sobre todo cortar con ciertas... O mejor dicho, más que cortar... Bueno, podríamos decir cortar, pero a nivel personal. Me voy a dirigir a ti a nivel personal. No hacer caso a las habladurías. A aquello que te puedan decir, jo, ¿cómo has cambiado? Pues me gustabas más antes. Pues ahora, qué estúpido o qué estúpida te has vuelto. O antes eras mejor porque eras más, yo qué sé, simpático. O hacías más favores. O lo que sea, ¿no? Y esas voces que intentarán echarte para atrás, que intentarán de alguna manera manipularte para que vuelvas a ser quien eras, para que pudieran volver a de alguna manera manipular o sacar lo que estaban sacando hasta ese momento, sobre todo no te dejes influir por ellas. Es momento de asentarte en esta energía y no dejar que nada perturbe ese proceso sanador que iniciaste hace un tiempo y que estás a punto de finalizar, ¿de acuerdo? Este en concreto. Después, evidentemente, como todos y todas, tendrás más o menos, pero este en concreto está a puntito de finalizar. Así que no te permitas el lujo de hacer caso a nadie que quiera como cuestionar las decisiones que hayas podido tomar en cuanto a tu propia transformación, porque al final uno decide sobre uno mismo, ¿no? Si tú has decidido cambiar, por algo será. Así pues, esta es tu lectura, me parece maravillosa. Felicidades a las personitas del sombrerito naranja porque habéis hecho un trabajo maravilloso. Y recordarte que si te gusta mi trabajo puedes dejar tu like, compartir, comentar, suscribirte si aún no lo has hecho y todas esas cosas que os suelo decir, que todo lo bueno te persiga, te alcance y se quede contigo para siempre. Namaskar. Y hasta aquí el interactivo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, recordaros dejar vuestro like, comentarme si os ha gustado, si os apetece que hagamos interactivos de este tipo, porque como ya sabéis, hay muchas triadas que ver, hay muchas cositas que experimentar y profundizar a medida que vayamos avanzando. Así que en vuestras manos está seguir profundizando en el árbol de la vida. Recuerda suscribirte, comentar, dejar vuestro like, por favor, porque es la manera que YouTube tiene de reconocer el trabajo y así poder expandirnos un poquito más. Que todo lo bueno os persiga, os alcance y se quede con vosotros para siempre. Namaskar. El camino hacia mí, esencia en cada